Hace 9000 años, en la zona correspondiente al actual Pakistán, nació una de las civilizaciones más antiguas. Fue la civilización del Valle del Indo, también conocida como la civilización Harappan. Los indo construyeron sistemas de abastecimiento de agua, casas de 2 pisos y piscinas mucho antes de que otras naciones aprendieran a hacerlo. Cabe destacar que en toda su existencia no entraron ni una sola vez en guerra. Sin embargo, en el año 1300 a.C., toda la civilización del Indo desapareció de repente, dejando atrás nada más que rocas y daños por fuego, como si de una poderosa explosión se tratara. Y la zona se contaminó con radiación y la muerte llegó a ellos de la nada. Al mismo tiempo, las antiguas epopeyas indias describen un destello tan brillante como 1000 soles que podría destruir toda una civilización. Parece como si alguien destruyó la antigua civilización del Indo con una bomba atómica. Esto es el futuro en el espacio, y hoy veremos juntos cómo algo terrible destruyó una antigua civilización avanzada en segundos. Deja tu like para más contenido, y sin más, vamos a sumergirnos en el espacio. Hace 200 años, el explorador Charles Mason visitó la provincia de Punjab, actual Pakistán. La ciudad se remonta a la Edad de Bronce y fue fundada en el año 2600 a.C., pero las excavaciones posteriores revelaron que los primeros asentamientos ya existían en el séptimo milenio a.C. En cuanto a su territorio, la civilización se extendía por todo el valle del río Indo, por lo que tenía una superficie de alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados. En su apogeo, la civilización del Indo tenía una población de casi 5 millones de personas, más que las poblaciones combinadas de sus 3 contemporáneos, a saber, Mesopotamia, el antiguo Egipto y la antigua China. Casi 100 años después del descubrimiento de Harappa, una excavación arqueológica reveló otra gran ciudad, Mohenjo-Daro, y su nombre significa montículo de los hombres muertos. Alrededor de 35.000 personas vivían en la ciudad, y por las normas del segundo milenio a.C., que era una ciudad del futuro, fue allí que la gente inventó aseos, pero las habitaciones y casas en toda regla conectaban un sistema de drenaje de la ciudad. En sí se divide en 2 partes. La parte inferior de Mohenjo-Daro era residencial. Las calles estaban todas construidas según el mismo esquema de norte a sur y de este a oeste, y a lo largo de los edificios había cántaros para que la gente tirara la basura, similares a nuestros contenedores o cubos de basura de hoy en día. La parte superior era la ciudadela, tenía un silo de grano, un cuarto de baño de comercio y un enorme tanque de agua pública que tenía 12 metros de largo y 7 metros de ancho. Una capa de alquitrán en el suelo mantuvo el tanque hermético. Un barril gigante con agua de lluvia fue colocado cerca del agua fresca y se llevó a cabo en el sistema de drenaje. Gracias a ello, el agua del depósito siempre estaba fresca, en una época en la que ni siquiera se sabía fundir el hierro. La civilización del Indo también tenía su propio sistema de escritura. Los científicos han logrado recuperar tablillas de cerámica, también conocidas como sellos, en las que se representaban diversos animales, deidades y símbolos que aún no se han descifrado. Sin embargo, lo único que los científicos han descubierto es que el Indo se escribe de derecha a izquierda, pero el significado de los extraños jeroglíficos y el propósito de la tableta sigue siendo un misterio. Y no es el único enigma que la civilización tiene. Mohenjo-Daro estaba rodeado por un alto muro de historiadores, que suponen que en caso de peligro, los ciudadanos podrían refugiarse en la espaciosa ciudadela, pero todas esas precauciones estaban destinadas a proteger la ciudad. No de las incursiones enemigas, sino de las inundaciones. Por otra parte, la civilización del Indo no tenía absolutamente ninguna arma o ejército. Otra cosa que cabe destacar es que participan en el comercio activo con sus vecinos. Por ejemplo, con Mesopotamia alrededor del 2600 a.C., las tablillas de Mesopotamia comenzaron a usarse en el comercio. Y en una tierra lejana, oro, plata, cobre y lapislázuli. Y dichos materiales fueron traídos de esa tierra a Mesopotamia. Lo que es curioso es que el Indus exportaba sus bienes. Esto indica que tenía una flota comercial donde prósperas ciudades desarrolladas y minas de metales preciosos, pero no tenían ejército. ¿Cómo es que esta civilización rica nunca se convirtió en un objetivo para cualquier invasor? En toda su existencia, al parecer, los líderes del Indo dominaron el arte de la diplomacia. Después de todo, el mundo moderno no está desprovisto de ejemplos de conflictos que se resolvieron no por la guerra. A finales de los años 70, cuando las conversaciones de paz llegaron a un callejón sin salida, Carter invitó al primer ministro israelí y al presidente de Egipto a una reunión de 2 semanas de duración, después de la cual no estallaron más conflictos armados entre los países. Es posible que la civilización del Indo, que se adelantó a su tiempo, contara con diplomáticos tan buenos como Jimmy Carter, pero ni siquiera eso lo salvó de la terrible catástrofe en el año 1300 a.C. La civilización simplemente desapareció.
Pero, ¿dónde podría haber desaparecido toda una civilización? Los científicos no tienen tan claro el por qué el Indo desapareció de repente. Algunos investigadores tienden a culpar al río Sarasvati, que comenzó a secarse. Esto provocó una sequía que obligó a los indo a trasladarse a las llanuras del río Ganges, donde se mezclaron con otros pueblos en los últimos años. Por otro lado, los arqueólogos encontraron algo realmente extraño en 1922 durante una excavación en Mohenjo-Daro. Los científicos tropezaron con los restos de alrededor de 40 cuerpos en la parte baja de la ciudad. Algunos de los esqueletos fueron encontrados en extrañas poses antinaturales, como si sus muertes fueran repentinas, pero eso no fue todo. En 1977, el investigador David Davenport estudió el sitio de excavación y descubrió un hueco de 50 metros de diámetro. Todas las rocas en su interior parecían haberse derretido y convertido en una masa vidriosa. Pero eso solo pudo haber sido causado por temperaturas extremadamente altas, no menos de 1500 grados Celsius. Uno podría pensar que Mohenjo-Daro fue testigo de una explosión casi tan poderosa como clara y verdadera. Arqueólogos trabajando en el estado de Rajasthan, en el noroeste de la India, descubrieron una capa de polvo radioactivo. El hallazgo está a solo 700 kilómetros de Mohenjo-Daro. Una nube radiactiva podría haber recorrido semejante distancia tras una explosión nuclear. Además, también se encontraron rastros de radiación en la propia ciudad. Los investigadores midieron la radiación de fondo de algunos de los restos mortales y descubrieron que era 50 veces superior a la de la ciudad por encima de lo normal. Además, la antigua epopeya india Mahabharata contiene menciones de una poderosa explosión con el resplandor de 10.000 soles, que podría quemar naciones enteras. Todos los indicios apuntan a una explosión nuclear en Mohenjo-Daro, que tuvo lugar miles de años antes de que existieran las centrales nucleares y las armas nucleares. Pero ¿cómo pudo ser eso posible? Quizá nos acerquemos a la solución del misterio si examinamos el yacimiento de uranio Oklo en África. En 1972, los trabajadores de una planta de tratamiento de uranio en Francia observaron que el mineral de la mina de Auckland era ligeramente diferente. 720 milésimas de % de la masa de los materiales en las muestras minadas y Auckland contiene 3 milésimas de % menos que eso. Esto significa que en este depósito fue despojado de alrededor de 200 kilogramos de uranio. Esta cantidad es suficiente para hacer casi 5 bombas nucleares. Pero ¿dónde podría estar este isótopo de uranio? Un profesor de química en la Universidad de Arkansas calculó que hace 2.000 millones de años la proporción de uranio 235 en el yacimiento era tan alta como el 3% que era suficiente para convertir la mina de Auckland en un reactor nuclear natural. El profesor asumió que tal reactor funcionó en ciclos cuando el agua subterránea alcanzó el depósito. Este se encendería durante media hora y cuando el agua se evaporó porque el reactor se calentó, el proceso se reanudó de nuevo después de unas 2 horas y media, y estos ciclos se prolongó durante 500.000 años. Pero una cosa que no cuadra es que las historias del Indo describen algo más que una explosión de gran alcance. El Mahabharata habla de una arma que provocó la explosión. Además de que todos los detalles de las consecuencias de la utilización de esa arma, sobrevivientes perdieron el pelo y las uñas, y el suelo y los alimentos se infectaron. Pero una de la explosión nuclear en Mohenjo-Daro no fue un accidente. Este misterio sigue sin resolverse a día de hoy. ¿Y tú? ¿Qué crees que haya destruido esta civilización? Cuéntanos tu opinión abajo en los comentarios. Hay mucho que aprender, sobre todo porque nos dirigimos al futuro en el espacio. Te recomendamos dar like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más contenido que hará volar tu mente en la galaxia.